yo pensaba que iba a empezar una etapa en mi vida súper fuerte, que me iba a sentir súper ajena a mi cuerpo, y puede que haya mujeres que lo sientan así, pero de hecho muchísimas más de mis amigas con las que he hablado, que han quedado embarazadas, decíamos, pero en verdad no fue tan horrible como me lo pintaron, que me pareció un conflicto porque al principio pensaba que el mundo se iba a caer. Somos las conflictuadas, un combo de amigas con muchas preguntas y por supuesto conflictos sobre cómo vivir nuestra fe como católicas en el siglo XXI. Te invitamos a charlar con nosotras, no importa cuál sea tu posición frente a la iglesia, el catolicismo y los muchos otros temas complejos que están relacionados. Yo soy Daniela Rojas. Yo soy María José Cabra. Y yo soy Andrea Toro. Y queremos que nos acompañes a vivir esos conflictos, porque la verdad, muy maluco estar conflictuadas solas. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Las Conflictuadas. Estamos hoy muy emocionados, pero de verdad muy emocionados de hablar un tema que yo creo que la primera vez que lo hablé con nuestra invitada se me abrieron un montón de posibilidades. O sea, todo se iluminó, se quitaron como un montón de miedos y fue como, esto hay que traerlo aquí porque de verdad es un acto como de Dios, de amor, de todo. Y es el tema de la maternidad. Ya hemos hablado de la maternidad en otros capítulos, de las experiencias de Sara, de las experiencias pues muy duras que han tenido mamás que han perdido a sus hijos. Entonces pues queríamos aprovechar el día de hoy e invitar a Isa Cárdenas, que es mi prima, más que nada, o sea, por eso también es una historia muy cercana en la que en verdad puedo dar fe de todo lo que está pasando tan lindo con ella. Y vamos a hablar como de esos temas de la maternidad, ¿cierto? Más allá de pues sí, los conflictos que tenemos como la maternidad en la sociedad y demás, cómo es ese proceso espiritual y cerca de Dios y cómo se puede vivir una maternidad linda y llena de luz. Entonces, pues nada, le damos la introducción a Isa Cárdenas, que es filósofa y politóloga, pues es de Medellín, vive actualmente en Estados Unidos y acaba de tener a su primera hija, que se llama Gracia, pero eso háblenme de ese nombre tan espectacular, o sea, Gracia. Se llama Gracia, que en nuestro capítulo anterior hablamos de las gracias, para que vayan y lo escuchen también. Se llama Gracia y pues nada, queremos darle la bienvenida. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola Andre, hola Majo, muy feliz de estar acá, soy fan de Las Conflictuadas y las quiero mucho y especialmente a Andre que ha crecido conmigo, entonces vivir esto también es muy especial. Primas casi hermanas. Estábamos haciendo cuentas que, o sea, cuando estábamos en el colegio nos veíamos todos los días Todos y los el días. fin de semana. Que claro, esa Wow, ruptura eso es es cercano. muy cercano, o sea, muy cercano. O sea, casi hermanas. Entonces, mejor dicho, estamos muy felices porque sabemos que va a ser un tema muy especial y pues de nuevo, lo he vivido muy de cerca y creo que está ahí como todo súper bien. Entonces, pues nada, vamos empezando. Sí, bueno, pues para empezar y porque yo no conozco tanto a Isa, me gustaría saber cómo esta historia del embarazo y pues desde el principio como muy para alguien que no sabe nada de la historia, cómo fue, si pues ya estabas casada, cómo fue como ese momento y también si ese embarazo transformó tu manera de entender la maternidad. Sí, claro, entonces, pues antes de empezar quería dejar muy claro que mi historia es una historia pues positiva y que no todas las mujeres ni no todas las mamás tienen historias tan positivas de su embarazo o de su parto. Yo tuve un embarazo muy planeado, muy enamorado, muy amado desde siempre. Tengo una pareja, estoy casada, trabajo, tengo estabilidad económica, soy joven. Entonces, como que me gusta contar eso porque estoy muy feliz de contar todas las cosas buenas que nos puede traer el embarazo y el parto, pero me parece importante saber que si en algún momento una mujer está en algo diferente o tiene una experiencia diferente, también está muy bien. O sea, el embarazo y el parto traen demasiadas cosas positivas, sin embargo, pues como que sin importar cómo vienen o cómo pasan, entonces es muy importante aclarar que cada persona puede tener embarazos y partos súper diferentes. Pero volviendo como a tu pregunta, Majo, entonces quería aclarar eso. Yo me casé hace 2 años con Diego, mi esposo. Diego es una persona increíble, llevamos 2 años de casados, pero yo antes de casarme dije, no quiero tener hijos jóvenes. Yo me casé de 23 años, dije, qué emoción casarme, pero no quiero tener hijos pronto, yo tengo una carrera por delante, qué miedo, no quiero. Fuimos a hacer un curso prematrimonial, los dos somos católicos,
y fue un curso súper chévere, pero fueron a hablar de métodos de planificación natural y yo decía, esta señora está loca, obviamente tiene 8 hijos, ¿qué le pasa? No entienden nada, no creo en nada, horrible, le decía a Diego no, o sea, yo voy a usar pastillas anticonceptivas queramos o no, yo, o sea, no soy capaz como que de lidiar con la idea de tener un bebé en mi luna de miel, recién casada, súper alejada a la idea de ser mamá joven. Y creo que mucho de eso era más como por miedos como míos de soy joven, qué va a decir mi cultura y la gente alrededor mío, era mi primera amiga en casarme, la primera de mi generación en la familia en casarse, todo. Entonces como que yo decía, no, pues ¿cómo? O sea, me falta muchísimo tiempo de mi matrimonio para tener bebés. Y me casé, empecé así, súper no quiero tener hijos, con muchísimo miedo a un bebé. Y poco a poco me fui como abriendo mucho más a la idea de empezar con métodos de planificación natural porque no me estaba sintiendo tranquila en mi matrimonio y con mi propia conciencia, porque yo sabía que había métodos naturales, yo sabía que se podía hacer de otra manera, pero parte de mí simplemente no quería como entrar en ese mundo. Sí, y una pregunta, Isa, ¿tú siempre igual que quisiste tener hijos? ¿Solo no querías que fuera tan pronto en el matrimonio? Sí, siempre quise, pero nunca fue como, para mí siempre como chiquita, mi sueño siempre había sido casarme, o sea, yo siempre sabía que quería tener hijos, pero para mí en verdad el sueño era casarme y después yo sabía que de pronto, pero nunca como que, nunca había sido como muchas mujeres que es como, no me importa si me caso, no, o sea, quiero hijos 100%, no, para mí mi sueño era casarme. Entonces, a mí como que mi sueño era como primero uno y después no sabía qué venía después. Total. Me encanta, me pasa lo mismo, la verdad, porque sí veo muchas amigas que son como, no, mi sueño es ser mamá, mi proyecto de vida es ser mamá. Pues Dani estaría aquí diciendo eso, estaría levantando la mano, ¿cómo así? Yo quiero un bebé ya. Y para mí nunca ha sido tanto, o sea, yo sueño con casarme, pero ese anhelo de ser mamá nunca lo he sentido así de fuerte. Sí, Majo, o sea, yo tampoco estaba como, yo sabía que me gustaban los niños, sabía que quería ser mamá, pero nunca lo había pensado como tanto. No era como algo que era como muy core a mí. Uh-huh. Entonces, como a los 6 meses de nuestro matrimonio, yo empecé a ver si me empezaban a sonar un poco más los métodos naturales. Escuché el podcast de las conflictuadas de métodos naturales, empecé a escuchar una cantidad de cosas y me conseguí una practitioner de Creighton y dentro de Creighton fui como pues entendiendo mi cuerpo, dejé todas las pastillas anticonceptivas, pero además empecé a ver como lo bonito que era la idea de concebir o de quedar embarazada usando un método natural porque cada día disciernes si quieres un bebé o no. Entonces no era como en 6 meses, en 7 meses, la próxima semana, era como cada vez que estoy con mi esposo podemos hablarlo y decidir si hoy estamos abiertos a un bebé o si no mañana, o pues como que me empezó a gustar mucho esa idea y al principio estaba todavía muy como que no quiero tener hijos todavía, pero después poco a poco como que empezamos a pensarlo más, lo empezamos a hablar juntos, tuvimos una comunidad de amigos donde se nos acercaron muchísimos nuevos amigos que estaban casados, tenían hijos y los empezamos a ver y decíamos qué increíble, ellos lo pueden hacer, ellos están jóvenes, nosotros también podríamos. Y hubo como varios momentos donde poco a poco como que el Espíritu Santo fue diciéndonos como que creo que estamos listos. Dentro de esas mi practitioner de Creighton, que de hecho es una de las que fundó el método. Wow. Entonces es una tesa. Era muy abierta en decir la alegría que eran los bebés. Y un día hablando con ella me dijo como, mira, yo aquí estoy viendo en tu chart que no te estás cuidando tanto como antes. No hay como alegría más grande que un bebé. Y yo como, wow. Poco a poco como que la gente alrededor mío me decía, y mi papá siempre ha dicho, uno nunca le puede tener miedo a un bebé. Me encanta. Entonces siempre como que todo eso me fue sonando. Y efectivamente, gracias a Dios, quedé embarazada rápido y fácil y quedé embarazada en agosto del año pasado y fue muy emocionante y muy feliz porque lo llevamos buscando y nada, se empezaba una aventura nueva como pareja. Decidimos anunciar el embarazo temprano porque sabíamos que sin importar lo que pasara, la vida que estaba ahí había que celebrarla
y sabíamos que teníamos una muy buena comunidad. Entonces, así fue como un poco de la idea de cómo pensamos en quedar embarazados y cómo empezó toda esta historia. Isa, y desde el momento en el que dijeron, bueno, si estamos abiertos a quedar embarazados, ¿cuánto tiempo fue? O sea, pensando como en todo este tema de los métodos naturales, porque creo que es uno de esos grandes miedos que tenemos muchas mujeres como dejo de madre, ¿no? O sea, es que en cualquier segundo quedo embarazada muy fácil. Sí, fueron 2 ciclos que nos demoramos como en quedar Súper rápido. embarazadas. Entonces, Súper rápido. fue súper rápido. Porque es que de hecho, y me encanta como que hayas tocado este tema, yo como el acercamiento que tuve hacia Creighton como método natural de planificación, me ayudó mucho a sanar, creo que mi relación con la menstruación. De verdad, porque para mí antes era como un drama y era todo súper malo y me hizo ser consciente como de la posibilidad que tenemos las mujeres de dar vida. O sea, era como que se empezó a volver más un ciclo de vida y no cada 28 días me llega la regla y ya. Pero oyéndote a ti, sí hago clic con una de las cosas que nos explicaba en su momento Natalia Rodríguez, que pues es profesora, no sé si se dice profesora, pero bueno, Sí, que practitioner de Creighton, que nos decía que lo usan mucho también es para quedar embarazados, las Sí. parejas, porque es muy efectivo conocer tanto el cuerpo, que el cuerpo esté como tan sano, y eso hace incluso más fácil que la gente sí pueda tener hijos, que eso es algo que uno al menos escucha de parejas o mujeres que han estado tomando anticonceptivos mucho tiempo y después es cero fácil quedar embarazados, o sea, pasan años y es muy difícil. Entonces, chévere conocer este lado de usar estos métodos para quedar embarazada. Sí, y la importancia de saberlos desde antes de que posiblemente quieras un bebé, porque uno de los estreses más grandes es cuando decides quedar embarazada, todas las dudas que pasan de cuando no estás quedando embarazada, qué está pasando, y empezarte a informar cuando apenas estás empezando te puede traer muchísimo más estrés que tratar de hacerlo desde antes. Total. Y ahí Majo, con lo que decías, pues, y Isa, a mí cuando Isa pues como que empezó a hablar de eso, como del, pues de tener un bebé y que se abrieron las puertas, y bueno, y preparando un poco este capítulo, como que yo pensaba mucho como en la gracia de Dios que llegan a las personas como para abrirse a la vida. Y leyendo mucho, pues cosas que ha dicho el Papa Francisco en, oigan, una de las cartas más preciosas que ha escrito en la faz de la tierra, Amoris Laetitia, y la citamos al final en la descripción del capítulo, habla mucho de que en la maternidad se repite como la historia humana en la tierra, o sea, como que es como que se revive, o sea, se revive el inicio de los tiempos. O sea, cada vida, cada momento que se crea, se está reviviendo una vida y al mismo tiempo se revive lo que vivió la Virgen María. O sea, es que la Virgen María también fue mamá, también tuvo un embarazo, o sea, quedó encinta por el Espíritu Santo, todo, no sé qué, pero estuvo 9 meses embarazada. Entonces es como, wow, o sea, es que es una... O sea, es un milagro, la verdad es que es un milagro y es algo muy loco que está pasando, entonces es muy lindo porque si uno lo vive como con esa trascendencia, pensando, digamos, ustedes que hicieron mucha oración para quedar embarazados y que eso llegue, es algo muy bonito, o sea, como que uno lo ve como con mucha felicidad. Sí, me parece que es un regalo y si lo piensas es como que ya una vez estando embarazada, Dios te hace parte de su creación. Es como que Dios podría mandarnos a todos bebés en una barquita, ya listos, Literal. perfectos, hechos. Pero el hecho de que nosotras como mujeres y pues como hombres también, pues o sea, hacemos parte de la creación, de crear uñas, no sé, pulmones, un corazón, es muy impresionante. Entonces, sí, es como un regalo y a la vez es como un milagro porque no entiendes cómo, listo, sí, estás creando, yo a veces digo, ¿en serio creamos pulmones de una persona entera y solamente nos dan un poco de náuseas? Yo diría, sí, pensaría que necesitaría mucho más el mundo para crear tanto un humano. Pues obviamente las náuseas no son fáciles, pero Total, es muy impresionante. total. Sí, la verdad es algo muy lindo. O sea, yo digamos que en este camino que creo que nos han ido escuchando los oyentes del podcast, yo pues no soñaba con ser mamá y de hecho por mucho tiempo dudé si quería tener hijos.
desde hace unos años como que sí tomé la decisión de que era algo que quería, pero tuve que hacer un discernimiento y como entrar a una introspección muy fuerte de por qué no estoy queriendo, de dónde viene esto, y de alguna manera creo que Dios sí me ha venido poniendo ese anhelo de ser mamá. Igual sueño más con casarme, honestamente, pero, pero sí como profundizar en el ver el nacimiento y como la creación de una vida como un milagro y también como una semejanza con Dios, o sea, de la capacidad creadora de vidas que tenemos los seres humanos, igual a como Dios la tiene. O sea, es la forma como para mí más tangible de esto que hablamos en la Iglesia Católica, de que fuimos creados a imagen y semejanza. O sea, y como con el cuerpo, que eso lo hemos hablado mucho en estos episodios de esta temporada, como el cuerpo nos permite hacerlo, o sea, como de manera material crear vidas. Tal O sea, cual. eso es una cosa de verdad que no cabe en la No, cabeza. no cabe. No cabe. No cabe. O sea, es muy... Y en un espacio tan pequeño, es que el estómago no es tan grande. O sea, como que... Bueno, el estómago, el útero, no es tan grande. útero. O sea, es enano, de verdad. De verdad. Pero, Isa, igual... Bueno, y todo este proceso obviamente pues fue muy lindo, pero obviamente me imagino que también hubo pues dificultades, como cuáles fueron esas dificultades del embarazo y cómo las sobrepasaste o cómo crees que te preparaste para, pues sí, para el nacimiento, porque bueno, ahorita seguro nos vas a contar, pero tu parto es una historia de éxito, wow. O sea, yo solamente pienso, quiero tener mis hijos como Isabela lo hizo, porque fue de verdad una historia de éxito, wow. Sí, entonces, obviamente como que al principio yo creo que como mujeres, hasta dentro del ámbito como femenino, toda la vida hemos escuchado embarazos, qué pereza, qué horror estar embarazada, las embarazadas se mantienen vomitando todo el tiempo, estás gigante, todo tu cuerpo se regula, qué horror. Y yo llegué como al embarazo como con muchas de esas ideas. Y al principio tuve bastantes náuseas y sí fue normal, pero después me fui dando cuenta que en verdad, o sea, el embarazo no me había parecido tan horrible como me lo habían pintado. O sea, yo pensaba que iba a empezar una etapa en mi vida súper fuerte, que me iba a sentir súper ajena a mi cuerpo. Y puede que haya mujeres que lo sientan así, pero de hecho muchísimas más de mis amigas con las que he hablado, que han quedado embarazadas, decíamos, pero en verdad no fue tan horrible como me lo pintaron. Que me pareció un conflicto porque al principio pensaba que el mundo se iba a caer. Pero parte como de lo que es en el embarazo es como que no sabes qué va a pasar, no sabes qué se viene. Yo literalmente desde el principio decía, no, a mí no, nadie me hable qué va a pasar en el parto, yo solamente voy a llegar al hospital y el día que llegue al hospital el doctor me va a decir qué hacer y yo le voy a decir, sí, gracias, voy a hacer lo que usted me diga, yo no quiero nada de esto. En mi familia siempre han habido partos relativamente no traumáticos, pero nunca nadie había tenido como un parto así que yo dijera una experiencia muy positiva, muchísimas cesáreas. Yo decía, no tengo por ni por dónde como que verle un lado positivo a esto. Y poco a poco como que dije, ve, pues me está doliendo aquí, voy a ir a hablar como una terapista de piso pélvico. Y ella me fue diciendo como, ay, ¿has considerado tener una dula para tu parto? Y le dije, no, cero, pues yo soy la persona menos dulas del mundo entero. Para la gente que no sabe qué es una dula es una mujer o usualmente una persona que te ayuda en tu proceso de parto. Le ayuda a muchísimas mujeres embarazadas en su proceso de embarazo y en el parto y te ayuda mucho más como fisiológicamente a entender qué va a pasar con tu cuerpo y cómo prepararte para el momento que tengas un parto y sirve mucho como acompañamiento. Que en español yo decía, creo no. que es una partera, puede ser, bueno, que la partera es, no, la partera es en el No, embarazo, pero dula, sí, dula, tal dula. cual existe Sí, así. tienen razón, tienen Sí, lo que razón. pasa es que concepto. una dula no tiene educación médica para Ya. recibir un bebé. Una partera sí. Ya. Pues de pronto no médica, pero una partera sabe cómo recibir bebés, literalmente ser la persona que recibe un bebé que nace. Una dula es simplemente una persona que conoce el proceso y probablemente le ha ayudado a muchas mujeres, pero no reciben un bebé de por sí. Yo sabía que yo me quería tener un bebé en el hospital. Yo decía, pues ¿cómo no una dula? Yo no quiero nada natural, qué locura. Es que Pero lo al ve fin muy dije, hippie, ¿no? Ya uno diciendo, teniendo el bebé en la bañera, no, yo no quiero sí, eso. no, yo dije, yo dije demasiado hippie. Pero poco a poco como que fui leyendo más y dije, a ver, pero el parto es un momento extremadamente íntimo. Una dula me va a ayudar a entender qué va a pasar en mi parto, que es un momento único. ¿Qué quiero de mi parto y cómo lo voy a proteger? Porque si no tengo nadie que me explique nada,
si no tengo nadie que me guíe a decir cómo quiero que sea este momento, me puede pasar lo que sea. Y ni idea. Y ni idea. Entonces era un poco como que también la idea de tener un poco más de control sobre lo que iba a pasar en el parto. Entonces me conseguí unas dulas que eran súper jóvenes, súper chéveres, que ayudaban mucho con partos en el hospital. Y eso me quitó muchísimo la ansiedad, porque en vez de yo ponerme a pensar en todas las cosas malas que podía pasar, ellas me decían, esto es lo normal, esto es lo que vaya a pasar, esto puede pasar así, puede pasar así. Pero me hicieron entender que yo no estaba enferma, que mi cuerpo estaba haciendo cambios fisiológicos normales y naturales y que yo podía tener un parto como yo lo quisiera, que si yo quería pocas intervenciones en mi parto, lo podía tener, que si quería hablar con un doctor y decirle yo no quiero esto, lo podía hacer, que si yo quería tener las luces apagadas en mi parto, lo podía hacer, que si quería tener música en mi parto, lo podía hacer. Entonces ahí fue que me empecé a abrir más a la idea, a mi parto y mi embarazo como una oración y como una manera de estar muy conectada a Dios. Sí, como que las dulas fueron impresionantes en hacerme caer en cuenta que tenía un poco más de control en la situación de lo que pensaba y que podía tener una historia de un parto similar a lo que yo quería, obviamente teniendo en cuenta las diferentes cosas médicas que salieran, lo que pasara. Entonces, por casi 4 meses del embarazo estuve teniendo clases con las dulas, preparándome Literal, clases físicamente. Isa, como clases de cuaderno Clases. y eso y tal cual. Clases de cuaderno donde te explican todas las partes del parto, qué esperar, cómo prepararte, ejercicios fisiológicos. Mis dulas no eran católicas, pero yo por otro lado empecé como a complementar un poco más como cómo yo quería que fuera mi parto. Entonces empecé a conectarme más, a hacer muchas meditaciones, hice cosas que se llamaban como hypnobirthing, que es básicamente escuchar meditaciones y mantras y afirmaciones para que tu parto sea positivo. Y hice muchas cristianas, que era son como ejercicios que haces para que en momentos donde tu mente está puesta como muy al límite, puedas como ir a esa idea. Entonces cosas como yo estoy hecha para esto, yo puedo hacer cualquier cosa por 1 minuto, este dolor tiene propósito, con cada contracción, poco a poco voy a conocer a mi bebé, ya casi voy a conocer a mi bebé, y muchas como que yo también las fui pensando yo sola. Una que me gustaba mucho era como en inglés, era como Lord, unclench my fists, que es como, Señor, déjame relajar mis manos, como estoy abierta a todo lo que pase, cómo me pondría como toda la voluntad de Dios de lo que fuera a pasar, cómo me relajaba para que estaba en sus manos, me aseguraba de que, ok, todo está en tus manos, Señor, te lo ofrezco todo va a estar bien, confío. Entonces todas estas cosas me ayudaron a prepararme mentalmente mucho para el parto. Y yo, ya que había aprendido tanto, dije, voy a tratar de tener un parto sin anestesia, pero pues obviamente no voy a ser capaz, nunca en la vida, eso es imposible, el dolor del parto es la cosa más horrible del mundo, no, nunca en la vida lo voy a hacer. Y dije, voy a llegar al hospital y decido cuando llegue al hospital, pues seguro voy a estar con demasiado dolor, voy a llegar al hospital, me voy a poner la epidural muy feliz y voy a tener a mi bebé dentro de lo que quiera. Y bueno, entonces no sé si tienen preguntas ahí, les termino de contar. No, yo quería decir que justamente hace una semana una de mis mejores amigas del colegio tuvo bebé. Ella pues no es católica practicante, su visión de la vida sí siento que ha sido como la más hippie del grupo, pero ella igual quería tener el bebé en una clínica, o sea, era como no voy a tenerlo en la casa, ni voy a poner en riesgo mi vida ni la del bebé por cosas que ya la medicina como que nos da. Pero sí, desde el principio quiso tener el acompañamiento de una dula y yo creo que es importante, uno, con lo que tú nos cuentas y con esa experiencia que pues me contó mi amiga, que dejemos de pensar que las dulas es algo como súper hippie. Total. Realmente es algo muy humano, incluso con ese acompañamiento que me cuentas, es muy pues fisiológico lo que les enseña a las mamás, pero también como antropológico en el sentido de qué es la maternidad en la sociedad y tú cómo lo puedes hacer y conocer, por ejemplo, todas estas posibilidades que uno tiene de empoderarse con respecto a el parto, me parece demasiado importante. O sea, uno tiene muchísimos derechos cuando está ya literalmente en la sala de partos,
que no tiene ni idea y que el médico no se los va a contar a uno porque su rol es muy diferente. Las amigas o la mamá o lo que sea, pues no le darán consejos, pero más como de la maternidad y lo que sea, la dula acompaña de una manera muy linda y qué chévere que pudiste como encontrar esa conexión entre tu fe y ese acompañamiento que te estaban dando, porque lo vi también en mi amiga y para ella fue súper importante. Ella, por ejemplo, pues se soñaba con tener un parto natural y no pudo ser, pero yo creo que en medio de que le dio un poquito duro eso, pudo aceptarlo más porque entendía muchas cosas que podían pasar. Es como, este es un poco el ideal de cómo se da un parto, pero también hay todas estas otras posibilidades y ella entendía que eso era algo que podía pasar. Entonces, me parece súper lindo eso que cuentas y que yo creo que también es romper esta idea de que la maternidad se vive en mucha soledad, como que, claro, está la pareja o los amigos, la mamá, pero como que, no sé, las mamás a veces dicen que se sienten muy ensimismadas en ese proceso, que no se sienten como comprendidas del todo, y creo que ese rol de la dula pues puede acompañar en un sentido muy bonito. Sí, y de hecho las dulas incluyeron mucho a Diego, mi esposo, en el proceso y le explicaban mucho también y vivirlo con él fue muy bueno porque el hombre no siente nada, no siente al bebé, no siente como las patadas del bebé, pero hacerlo parte de lo que estaba pasando en mi cuerpo y lo que iba a pasar en el día del parto fue crucial para que él también se sintiera parte de algo tan íntimo y tan especial. Y eso que tú dices, Majo, que las dulas también te dicen todas sus opciones, todo lo que puede pasar con mucha evidencia y a veces dentro del hospital no se nos olvida que igual es un sistema médico, un sistema muy de rapidez, de diferentes cosas que pueden pasar en el hospital, pero asegurarte que es tu parto, tú no estás enferma, tú estás teniendo un bebé y lo que tú quieres en ese momento importa muchísimo. Tú no estás enferma y no necesitas que alguien te dé un diagnóstico de lo que te está pasando y que alguien más te diga tú qué necesitas. En verdad la mujer es la que guía y la que manda su parto. Y es algo impresionante porque Dios nos dio este regalo y nos hizo capaces y nuestro cuerpo está hecho para parir. Entonces nuestro cuerpo es demasiado sabio y siento que entender que también Dios nos hizo de esa manera es una parte como muy impresionante de no, es que yo no estoy enferma y esto me pasó y estoy en el hospital porque sí. Total. Que a mí eso me impresionó mucho Isa, cuando estábamos hablando de este tema en alguna ocasión, porque hablábamos que, digamos, aquí en Colombia, digamos, este movimiento se llama parto respetado. Que cuando yo por primera vez escuché el término fue como, ¿qué es parto respetado? O sea, como así, es aborto. O sea, como que lo está asociando mucho con el aborto y como con todo este tema. Pero pues uno se pone a ver y son médicos que están dispuestos a permitir que la persona embarazada, que la mujer embarazada tome decisiones de su parto. Entonces, por ejemplo, sigo una doctora que es una tesa y la vieja literal postea las poses en las que sus pacientes dan la luz, porque dice, tú tienes el derecho de escoger tu pose. Claro, porque hay doctores que dicen eso, yo no lo hago, yo solamente hago cesárea y ya. Entonces me pareció un movimiento muy poderoso también porque le devuelve el poder a la mujer de decidir y decir, es mi cuerpo, o sea, como el mismo argumento del aborto, para contarle un poquito, como es mi cuerpo y tengo el bebé como yo quiero y como yo siento que mi cuerpo lo tiene que tener a la larga, porque pues es como, sí, va a ser más fácil para que el bebé salga, nazca, no salga, nazca. Y también dentro de todo eso es como el miedo al parto. Yo, por ejemplo, algo que me ayudó mucho fue que hice como una lista de, ok, dentro de todo, sé que igual hay cosas que pueden pasar mal y hay mucho miedo, entonces, ¿qué cosas pueden ir mal? Hice una lista de, Diego, estas son todas las cosas a las que le tengo miedo y voy a orar sobre todas las cosas a las que le tengo miedo que me pasen en el parto y vamos a esperar que todo salga bien. Pero sí, no sé si tienen alguna otra cosa para decir ahí, pero les sigo contando. No, síguenos contando la historia. Sí. Bueno, entonces llegué a las 40 semanas de embarazo y la bebé todavía súper acomodada, yo lista, perfecto. Y yo sabía que algo que yo quería era esperar hasta el parto espontáneo. Yo quería sentir contracciones, yo quería empezar el parto en mi casa. No quería una inducción, que muchas mujeres pueden decidir querer una inducción, pero yo estaba todavía muy cómoda embarazada, no tenía afán. Yo decía, acaban de llegar a mis papás, esto fue en Estados Unidos. Entonces empecé a hacer una cantidad de ejercicios, seguía con mis meditaciones y el martes 7 de mayo salí a comer con mis papás
y con mi esposo Diego, y yo ya estaba un poco cansada. Y le dije, no, les dije, bueno, como que yo creo que tengo un poquito de dolor de espalda, pero creo que me voy a acostar temprano hoy. Le escribí a mis doulas y les dije como, oigan, me estoy sintiendo un poco cansada, creo que de pronto puede ser esta noche. Y ellas me dijeron como, bueno, listo, pues estamos pendientes. Pero lo más importante, acuérdate, descansar y dormir, porque mañana se te viene un día súper largo. Claro, mis doulas me habían preparado a mí, porque quería un parto con pocas intervenciones, a un parto de 35 horas. Porque en verdad un parto natural, sin intervenciones, se puede demorar de 24 a 30 horas, que es algo que uno no sabe. Uno cree que uno llega al hospital y en 6 horas no, tienes. yo no tenía ni idea, me acabo de Las enterar. películas son Claro, demasiado desde empezar tus mentira. contracciones hasta tener el bebé te puedes demorar 30 horas. Entonces yo decía, y más si eres una mamá primeriza, porque tu cuerpo no tiene memoria de haber tenido un parto antes. Entonces yo, sí, listo, súper, le dije a mis papás, sin estrés, todo el mundo, nadie me afane. Lo más importante para mí en este momento es estar tranquila. Algo muy importante en el parto es reducir la cantidad de estrés que tienes, porque tu cuerpo no va a tener un bebé si está en un sentimiento de estrés. Tu cuerpo solamente va a decir, voy a tener un bebé cuando estamos en capacidad de recibir el bebé. Entonces, la oxitocina es una parte súper importante del parto y de hecho es lo que induce el parto. Entonces, por ejemplo, cuando una mujer está muchísimo estresada, muy estresada las semanas antes de su parto, hay que tratar de relajarse para que el cuerpo saque la hormona de la oxitocina para poder estar feliz y casi que tener el bebé. Entonces es muy impresionante, pero uno en esos días tiene que tratar de estar muy tranquilos y casi que hacer cosas que te den oxitocina. Entonces, no sé, abrazar a tu esposo, estar con tu familia, hacer cosas que te gustan, pensar en tu bebé. Y todas esas cosas son de hecho cosas que las doulas hacen, mientras que cuando a alguien se le para o hay una pausa en el parto, necesitas oxitocina. Quieres ver una foto de tu mascota, quieres abrazar a tu esposo. Entonces la oxitocina, que esto también me parece impresionante, es súper importante en el parto. Entonces listo, yo ya estaba muy tranquila, Ay, dije qué ya, lindo es. nos vamos a relajar, listo. Y esa noche empecé con contracciones y le dije a Diego, creo que empecé a tener contracciones, pero a dormir, porque mañana se nos viene un día demasiado largo. Demasiado tranquila. Tenemos que descansar. Yo me voy para el hospital. Yo dije, Diego, tenemos que descansar, y mis doulas, traten de dormir lo que puedan. Y de las, ¿listo? las contracciones eran como qué, como coliquitos momentáneos. Sí, se siente como un cólico que empieza como al frente de tu barriga y se pasa como a tu espalda. Pero lo que pasa muchas veces es que si vas muy temprano al hospital, te pueden devolver porque no estás todavía en parto activo. Entonces uno tiene que tratar de llegar al hospital como en 4 o 5 centímetros de dilatación. Acuérdense que el máximo de dilatación es 10. Entonces yo decía, listo, no, yo quiero continuar. Yo quiero parir en la casa lo más que pueda porque mi casa es mi hogar seguro. Aquí es donde me siento tranquila. Aquí es donde estoy feliz. Como que quiero tratar de mantener este espacio lo más que pueda. Entonces, listo, yo estaba acostada en la cama y dije, aquí momento perfecto, empezar a rezar y hacer todas mis meditaciones. Algo muy que me acompañó muchísimo como durante esas contracciones de mi parto, en la primera parte de mi parto, fue la canción de Hakuna que se llama Todo, que de hecho es una canción de 1 minuto y 12 segundos, lo revisé antes de acá de contarlos. Y yo dije, antes la escuché esa semana y dije, esta canción es perfecta para una contracción. O sea, la canto en mi cabeza, pasa 1 minuto, las contracciones pueden durar de 1 minuto a 1 minuto y 30 segundos. Okay. Entonces yo, listo, perfecto, me acosté en la cama, hacía mis respiraciones y cantaba la canción de Hakuna en mi cabeza cada contracción, literalmente. Y bueno, en esa yo decía, ay, como que sí siento que me está doliendo un poco, pero cero grave, tiene que doler más, tiene que ser más largo, imposible. Porque yo pensaba que el dolor iba a ser algo horrible y obviamente creo que ya decidí que tengo un umbral de dolor alto. Demasiado alto. Demasiado alto. Entonces estaba muy tranquila, las empecé a contar y después dije, no, estas aplicaciones de contar las contracciones me van a sacar de mi mente, que está funcionando súper bien, yo estoy súper enfocada, lo estoy disfrutando, como que estoy feliz en este momento, como que me sentía muy alegre. Y dije, voy a parar de contarlas, no las voy a contar más. Yo voy a saber cuando me tenga que ir al hospital. Y eso fue como desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana. Pues estabas dormida o no dormiste.
yo dormía como entre cada contracción y ya hubo un punto donde ya no estaba dormida, pero estaba acostada. Estaba acostada, tenía como una cobija de esas calientes que me estaba ayudando y en mitad de una contracción sentí que se me rompió la fuente así, como que me abrieron. Ah, pero se te rompió la fuente Como en si la me hubieran casa. Yo abierto pensé con que te una había roto en el hospital. Oh my God. No, se me rompió la fuente en la casa. Y la verdad es que las dulas te explican que muchas veces se te puede romper la fuente y puede que todavía tengas mucho tiempo. Entonces yo dije, tranquila, pero yo tenía una condición que tenía que llegar al hospital y me tenía que poner antibióticos antes del parto. Entonces, yo mismo le dije, Diego, acabo de romper fuente, levántate, nos vamos ya para el hospital. ¿Te cambiaste o así? O sea, en pijama. Y me cambié, logré cambiarme. Yo me había logrado bañar hace como 2 horas. Dije, me voy a bañar de una vez, como que eso ayudaba mucho con el dolor y me relajaba, me había bañado. Me cambié, me puse unos tenis, yo ya tenía lista la maleta para ir al hospital. Yo dije, Diego, listo, nos vamos. Diego alcanzó a llamar a mis papás y ahí mis contracciones sí pasaron de estar fuertes a estar súper duras. Y yo, oh my God, ya aquí ya se viene la bebé, listo. El hospital quedaba 8 minutos en carro, pero yo dije, la mente es súper poderosa. Yo, si me pongo en este momento a pensar que ya viene la bebé, voy a empezar a parir en el carro. Se me va a venir. Se me va a venir el carro. Entonces yo dije, no, ni siquiera voy a entretener la idea de que esta bebé nazca en ningún otro momento. Entonces te enseñan muchísimo la mente lo que es capaz, porque una vez cambias tu espacio, cambias tu lugar, o sea, te puedes desconcentrar y tu parto puede como slow down, pues puede como que irse un poco más despacio. Y dije, no, me monté al carro y empecé a llamar al hospital. Yo, hola, soy Isabela Cárdenas, en contracciones una cantidad. Y la señora me preguntaba, ¿estás teniendo contracciones? Y yo, sí. ¿Quieres que alguien más hable por ti? Y yo, no. Voy para el hospital, he estado teniendo contracciones desde tal hora. Y yo, listo, llegué. Y yo, bueno, ya, o sea. Por ya urgencias, llegué. pues por urgencias. No, llegas a, pues como al lugar donde tienen los ya. bebés porque ya están preparados. O sea, hay un triage de bebés donde ahí es donde te dicen si te vuelves para tu casa o si ya te dicen sí, admitida, vamos a tener tu bebé. Entonces llegué allá y la señora como, ay, sí, estás teniendo contracciones. Y yo, sí, y estoy muy adelante, la estoy sintiendo muy abajo. Y me decía, ok, ya te vamos a chequear. Y yo, sí. Entonces tuve como varias contracciones ahí esperando. Bueno, por fin me pasaron y me preguntaron, bueno, ¿qué plan tienes de anestesia? Y yo le dije, depende en dónde esté. Porque yo decía, si me falta muchísimo, pues pónganmelo, no me aguanto más. Claro. Pero si no me falta nada, pues de pronto no. Pues ya, a la de Dios. Y en esas me entró una contracción y yo le dije, ya señora, no, necesito una epidural urgentemente. Y me dijo, no, espérate, veamos en cuánto estás de dilatación. En esas me chequea y me dice, estás en 10 centímetros de dilatación, ya estás ¿Ya? a punto de tener a tu bebé. Y yo, ¿qué? Yo, no puede ser. Diego me miraba y me decía, ya casi conocemos a Gracia. Y yo le decía como, no. O sea, estoy dilatada al 10 y no tengo anestesia. Yo decía, Diego, no lo puedo creer. O sea, yo en mi cabeza decía, lo hice. Yo hice todo esto. Yo decía, yo que pensaba que me faltaba más, que me iba a doler más, que iba a ser más horrible. Yo, en serio, esto me pasó. Entonces me pasaron de 1 a un cuarto rapidísimo, me tenían que poner los antibióticos rapidísimo. Y ya después llegaron y nos dijeron, listo, estás lista para empezar a pujar. Entonces, claro, como yo no tenía ni nada de anestesia, podía moverme como quisieras, así como André decía que esta doctora contaba un poco más sobre claro. los movimientos. Algo que te limita mucho en parir como quieras es que pues tienes anestesia, entonces no sientes tus piernas, tus pies. claro. Entonces sí, efectivamente yo me puse así como en cuclillas. En la Y cama, en la camilla. Ahí sí, en la cama, en la camilla. Y me demoré como 20 minutos empujando. Y Gracia nació a los 20 minutos de empujar. Y fue muy loco, pero volviéndolo como todo como a mi embarazo y como a mis reflexiones un poco más como espirituales, sí me di cuenta que pues que Dios nos ayuda y nos ha hecho para tener un parto. O sea, como que el cuerpo es muy perfecto muchas veces en hacer lo que tiene que hacer. Y al como que yo haber tenido como
un parto donde estuve muy tranquila y como lo hice como muy meditado, muy orado, fue muy bonito porque Gracia nació y sí fue duro, el dolor fue duro, me dolió mucho, pero verla fue como, wow, no puedo creer que todo esto fue con este propósito tan increíble de tener a esta bebé tan hermosa y de dar a vida así. Y, o sea, yo le decía a Diego, yo no sé si yo lo volvería a hacer. Esto fue mucho. Pero ahorita lo pienso y creo que sí lo volvería a hacer. Pero claro que obviamente mi parto fue relativamente corto a lo que en verdad es un parto normal. Y en verdad pues sigo diciendo que tuve un parto donde fui muy afortunada. No significa que partos diferentes al mío sean ni menos ni más. Pero fue como una conexión muy impresionante a como una naturaleza, mi naturaleza muy cruda. Sí. Pero sí. No, espectacular. La verdad, con todo lo que dices, tengo muchas reflexiones. No, es impresionante, es que es, pucha, a mí también. Sí, Total. yo creo que de verdad hay en esta historia que nos cuentas como muchas razones de por qué la iglesia nos invita a tener embarazos deseados. O sea, digamos que nuevamente esto no siempre va a pasar y siempre pues la iglesia nos invita a estar abiertos a la vida. Pero es muy diferente cuando uno pues se puede vivir todo este proceso en el matrimonio con el apoyo de alguien que uno ama y con el cual también uno hizo todo un proceso de preparación para poder estar en el matrimonio. Dos, toda esa preparación que uno tiene que hacer a nivel personal, pues físicamente y espiritualmente. Y ahí nuevamente es lo que hemos estado hablando, y es que el cuerpo no se puede separar del espíritu, no se puede separar de la mente, y en esos momentos en que estamos literal puestos al límite, creo que eso se ve de manera súper clara. Es como que si uno tiene en armonía todo esto, se va a ver reflejado también, idealmente, nuevamente, ¿no? Esto solamente es como basándonos en esta historia de Isa, pero creo que hace sentido. O sea, es que es tal cual como una persona que se prepara para correr una triatlón. Se lo va a disfrutar más si se entrenó. Total. Si no, va a ir a comer de lo que ya sabemos. Total. Porque es que su cuerpo no va a aguantar, va a estar roto al minuto 5, le va a doler todo, etcétera, etcétera. ¿Que lo puede lograr? Pues sí, puede que sí. Hay gente que no se prepara para triatlones y la logran, pero no se lo disfrutan tanto. Creo que sí se puede pensar de una forma muy parecida como el proceso del parto específicamente, porque si uno sí se prepara, creo que se pueden ver muchos frutos ya en ese momento. No solamente de que no haya dolor físico, porque pues bueno, eso puede pasar o no, como que eso se puede salir un poquito de las manos, pero sí en disfrutarlo. Entonces, esa era como una parte de mi reflexión. Otra cosa que también estaba pensando es lo lindo que nos contabas de estar como en entornos de felicidad o que pues generen más, ¿cómo se llama? Oxitocina. Entonces, o sea, algo que oímos súper constantemente, pero que no lo creemos del todo, es Dios quiere que seamos felices. Y yo creo que es muy diciente que una condición física de nuestro cuerpo como es esta requiera que estemos felices y que estemos bien. O sea, como que el bienestar sí es algo a lo que estamos llamados, y también por eso Dios nos creó como nos creó, que es lo que tú decías, Isa, es como de verdad Dios sí ha tenido todo un sentido de crearnos de esta manera y nos hace capaces de crear vida. O sea, es que podemos crear 100 cosas, o sea, y cosas increíbles que uno dice, no, mejor dicho, la tecnología, energía nuclear, bla, bueno, unas vainas que uno ni le caen en la cabeza, pero crear vidas creo que es de lo más loco que uno puede hacer, y que además todas las personas pueden participar de eso. Pues la mujer obviamente de una manera, el hombre de otra, pero todos tenemos esa capacidad creadora. Entonces, qué lindo como que en verdad sí estamos llamados a ser felices, incluso en el parto. O sea, incluso sí, nuestro cuerpo nos lo exige. Total. A mí eso, sí, a mí me impresionó mucho también. Yo sé, estoy obsesionada con el Papa y con esa carta que escribió, pero hay una frase que me pareció preciosa que dice: a cada mujer embarazada quiero pedirle con afecto: cuida tu alegría, que nada te quite el gozo interior de la maternidad. Ese niño merece tu alegría.
No permitas que los miedos, las preocupaciones, los comentarios ajenos o los problemas apaguen esa felicidad de ser instrumento de Dios para traer una nueva vida al mundo. Ocúpate de lo que haya que hacer o preparar, pero sin obsesionarse, y alaba como María. O sea que es muy lindo porque en verdad a veces en este momento de la sociedad estamos muy metidos, son como el embarazo, y entonces tiene que quedar embarazada, y entonces uno se queda embarazada, se cree que es una embarazada adolescente que no tiene nada preparado, y es como no, o sea, tiene la capacidad y puede vivirlo con alegría. Y creo que el ejemplo de Isa y de Gracia y de Diego es como se puede hacer, hay que ponerle la energía y las ganas y el amor, o sea, el amor es como la fuente de todo. Y creo que lo importante es saber que nos pintan la maternidad, el embarazo y el parto como una cosa tan horrible. Vivimos rodeados de partos traumáticos, de experiencias malas, pero pregúntenles a sus amigas últimamente que tengan bebés o han tenido embarazos, qué ha sido lo más bonito que han sacado, qué fue lo más positivo, y van a encontrar cosas demasiado bonitas. Y creo que frente a todo el embarazo, el parto, la maternidad, la gente habla mucho de todo lo que se pierde, pero así como siento que en cualquier vocación cristiana nadie habla de todo lo que se gana, y es impresionante y hermosísimo poder ver como un bebé desde cero crecer y descubrir el mundo, y tú ser esa persona que los vuelve como a guiar hacia Dios, porque al final de cuentas Dios te los manda y te pone a ti en responsabilidad a volverlos a guiar hacia Él otra vez, y es súper mágico, es un regalo que como mujeres podemos gestar vida y parir vida. Es como muy loco. Entonces yo antes decía, nunca en la vida quiero parir, y ahorita digo, qué honor tener bebés. No puedo creer que Dios nos da este regalo y somos mandadas a tener los bebés y como vivir esa experiencia con Él. Entonces, sí. Sí, y Isa, como para ir terminando, ¿de qué manera has podido como unir un poco todo este proceso del embarazo y de la maternidad con tu vida profesional, en esto que pues nos decías hace unos segundos, como de pues hay muchas cosas que se sacrifican pero que se ganan? ¿Crees que has tenido que dejar cosas de lado en este proceso como que han sido muy difíciles para ti? Pues creo que algo, o sea, mi bebé apenas tiene 4 meses, a punto de cumplir 4 meses. Entonces, algo que me ha ayudado a mí a no tener que pensar en eso todavía es licencia de maternidad, que creo que todos los países del mundo la deberían tener igual. Licencia de paternidad es importantísimo. Entonces, claro, eso es un privilegio que por ahora no he vuelto a trabajar, entonces no he sentido todavía esa como sacrificio. Pero sí siento que en muchas maneras como que exige mucho más de ti. Momentos donde yo diría qué rico estar sola o hacer esto yo sola, digo no, es que ahorita tengo otra responsabilidad, que salir en la casa antes pensaba que me demoraba 15 minutos, ahorita me demoró 30, 40. Tener que pensar en otra cosa más es como a veces sentía que mi mundo ya estaba con demasiadas cosas, y ahora tengo una bebé y tener que pensar que ella también esté bien, y todo eso siento que ha sido difícil, pero en general tengo una bebé que es muy tranquila, siento que entiende muy bien, y me ha ido muy bien en el proceso de maternidad hasta ahora. Por ahora espero que siga así, y pues no sé, les contaré a finales de octubre cuando empiece a volver a trabajar cómo será. Obviamente siento que va a ser duro, voy a tener que buscar a alguien que me ayude a cuidarla, voy a tener como que estar un poquito más alejada de mi bebé, pero sí siento que ha sido duro también ver como wow, ¿quién soy ahora? Y antes pensaba que todas las mujeres cambiaban exageradamente en la maternidad, como wow, tienes una bebé y se cambió toda tu vida y ya no eres la misma persona, pero yo todavía me siento muy yo. Entonces por ahora como que ir viendo qué va a cambiar y qué va a salir, pero sí, mamá, como que sigo todavía pensando exactamente cuáles han sido los challenges más grandes. Yo quiero recalcar a Isa, y pues es algo que no hemos hablado, pero esa enseñanza que tuviste de las dulas, de creer en tu cuerpo, de darle ese nivel como importancia y como ese estatus de naturalidad. Yo pues ahorita que estuvimos tanto tiempo juntas, acabamos de estar una semana juntas full time, 24/7, y logré ver que también lo estás viviendo en el proceso de la maternidad ya como mamá. Entonces todo el proceso de alimentación, entendiendo, o sea, también le das el valor al cuerpo de la bebé como se lo merece. Entonces yo sé que ella tiene que dormir, entonces duerme, o sea, como que eres muy respetuosa, y entonces no eres así la mamá obsesionada que es que entonces, ay, no comió, pues no comió, pues ya, o sea, no tiene hambre, o sea, como que eso también creo que lo hace más llevadero
y también hace que lo vivas como con más tranquilidad y que ese proceso también te permita ser muy tú, porque claro, mientras estaba Gracia durmiendo, pues nosotros jugábamos cartas y era la misma Isa de siempre, ¿cierto? O nos sentábamos a conversar y era la misma Isa de siempre, que creo que ese yo también se mantiene por la manera en la que has logrado vivir con ella, que eso me parece súper lindo, súper, súper lindo. Sí, ha sido difícil, como que a veces es como que, como mi persona más controladora, es como, "Ah, ¿por qué no durmió menos? Total. ¿Por qué no ha comido? ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué estoy haciendo mal?" Pero al final de cuentas, son bebés, todo pasa. Total. Entonces, pero sí me he dado cuenta que en verdad ha sido mucho más emocionante y obviamente es duro, es difícil, pero una vez más, o sea, este no es un mito porque existe, pero nos pintan la maternidad y los primeros años como no vas a dormir nunca, vas a estar agotada, pierdes todo, todo se va a la nada y, o sea, muchas veces sí y es difícil, pero pues también tienes un bebé increíble que te está enseñando demasiadas cosas que son una ternura que te provoca comerte los a besos todo el tiempo, entonces, pues sí. Ay, no, espectacular, Isa, de verdad, mil gracias por compartirnos de una forma tan generosa este proceso, porque creo que, pues, sí es algo, como tú decías, muy íntimo, y que, pues, es muy válido que muchas mujeres no lo quieran compartir con tantos detalles, pero yo, al menos que no he tenido hijos y no he pasado por el proceso de un parto, agradezco mucho escuchar este tipo de experiencias. Esta, pues, que fue una en la que todo salió muy bien. También agradezco mucho cuando escucho experiencias duras porque al final, igual que manteniendo mi comparación con lo de las carreras, puede pasar algo malo o que se salga de los planes por fuera del ideal, pero cuando las personas están preparadas espiritual y físicamente, pueden enfrentar muy distintos, bien sea el éxito y el ganar y llegar de primeros a la carrera, o pues algún reto que tengan. Entonces creo que eso es algo que me llevó mucho. Nada como católicos nos lleva nunca al camino fácil, creo que siempre es como hay que trabajar mucho y hay que hacer mucha introspección y hay que hacer muchísimos procesos de discernimiento y de prepararnos y de acompañarnos como comunidad. Entonces yo creo que sí es como un factor de éxito para la vida de uno cómo quiere vivir y enfrentar estos momentos de la vida lindos. Entonces, mil gracias por esto. Creo que la maternidad, pues definitivamente es una vocación y todas las vocaciones nos llaman a la santidad. Entonces, creo que parte de eso que tú dices, sí, es duro y es retador y cambia un poquito ciertas cosas de la vida, pues es un reflejo de que te estás santificando y que todas las mamás se están santificando de muchas formas en sus procesos. Qué lindo poder pensar y reflexionar tan específicamente en el parto, porque creo que esto sí no lo habíamos hecho en otros episodios. Quiero invitar a todas las personas que nos escuchan a que oremos mucho por embarazos y partos sanos, porque creo que, o sea, yo nunca lo había hecho, como que, no sé, uno ora por la vida y por las familias y por la gente que está en situaciones difíciles, pero nunca había pensado en esta intención y si quisiera hacer esa invitación, al menos que quienes nos están oyendo en este momento, oremos para que haya muchos más embarazos y partos felices y sanos y cerquita de Dios. Entonces, pues mil gracias a quienes nos estuvieron escuchando y seguimos adelante con esta temporada porque ya saben que muy maluco estar conflictuadas solas.